Luego de instalar Entity Framework en nuestro proyecto, vamos a querer utilizarlo. En este video vamos a configurar el DB-Context para poder utilizar SQL Server. Además, utilizaremos una técnica llamada Code First para crear nuestra base de datos a partir de código de C Sharp. El DB-Context es una clase esencial a la hora de utilizar Entity Framework. Además de que a través de ella vamos a configurar qué motor de base de datos es que vamos a utilizar. Es con el DB-Context que vamos a poder indicar cuáles modelos se van a utilizar para construir nuestra base de datos. Y es con esta misma clase que podremos hacer queries hacia nuestra base de datos desde C Sharp. Así que el DB-Context es imprescindible a la hora de desarrollar con Entity Framework. Además, veremos el uso de Code First o código primero para poder generar tablas de una base de datos a partir de clases de C Sharp. Vamos a ir a Visual Studio a ver esto. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear nuestro DB-Context. El DB-Context es una clase la cual nos ayuda a guardar la configuración que va a tener nuestro Entity Framework para comunicarse con el proveedor, en este caso SQL Server. También nos ayuda a indicar cuáles son las tablas con las cuales nos vamos a comunicar y cuáles son los modelos que representan esas tablas. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer clic derecho acá y vamos a crear una nueva clase. Un DB-Context al final es una clase que hereda de DB-Context. Entonces le vamos a poner Application DB-Context. El nombre, le puedes poner el nombre que quieras, claro está. Application DB-Context. En algunos sitios verás que les llaman simplemente Data Context o algo por el estilo. Vamos a heredar de DB-Context y vamos a presionar control punto para traer la dependencia o el namespace Microsoft.entityFrameworkLogin y ya puedes ver que no tenemos ningún error. Entonces necesitamos aquí, como te decía, colocar las tablas de SQL Server con las cuales nos vamos a comunicar. Pero para eso primero necesitamos modelos. Los modelos que son a partir de los cuales vamos a crear esas tablas en SQL Server. Porque como decía en la introducción del video, la manera en que vamos a trabajar con Entity Framework en este video es Code First o código primero. La idea es que tú creas clases de C Sharp y a partir de esas clases tú vas a crear una base de datos en SQL Server. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a venir acá y vamos a crear nuestra primera clase. Yo lo voy a hacer todo acá por fines didácticos para que sea más fácil de visualizar todo el engranaje de nuestra aplicación, pero normalmente uno coloca una clase en su propio archivo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear una clase llamada estudiante. Lo que vamos a modelar acá es un sistema de estudios en donde tenemos estudiantes, instituciones, cursos, personas que están inscritas en cursos, etcétera. Entonces vamos a empezar con la clase estudiante. Una clase estudiante va a tener un ID, va a tener también un estudiante tiene un nombre y con esto está bien por ahora. Entonces, ¿cómo yo creo una tabla en SQL Server a partir de esta clase? Pues vamos a ir al Application DB Context a hacer todas las configuraciones necesarias para hacer esto. En el pasado, uno típicamente solo haría esto. Uno diría prop, uno crearía un DB set que va a ser del tipo persona, un DB set de persona, o mejor dicho estudiante, le pusimos estudiante. De estudiantes, el nombre de la tabla va a ser estudiantes y eso sería prácticamente todo. Pero eso está en el pasado, donde Entity Framework funcionaba con cierta magia, en donde aunque tú no le indicaras que tú ibas a utilizar SQL Server, él por defecto lo asumía. Sin embargo, ahora tú tienes que indicar explícitamente qué base de datos tú quieres utilizar, qué motor de base de datos tú quieres utilizar, si quieres utilizar SQL Server, MySQL, Postgres, etcétera. Entonces, para indicar esto, utilizamos un método que se llama onConfiguring. OnConfiguring es el método donde podemos configurar las distintas opciones de nuestro Entity Framework. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a decir override acá y vamos a decir onConfiguring, le vamos a dar a Enter y vamos a ver que se ha creado este método por nosotros. En este método es, como te decía, donde vamos a realizar las configuraciones de nuestro DB Context. Y la configuración que vamos a realizar es básicamente decirle usa SQL Server. Entonces vamos a decir options builder, use
vas a ver que tenemos varias opciones y una de ellas es Use SQL Server. Entonces aquí vamos a ver que tenemos varias acciones, varias opciones, varios parámetros. Uno de ellos es el primero y más importante, es el connection string, que lo vamos a colocar en un momento. Y segundo, quiero que veas también que tenemos un conjunto de opciones, con las cuales podemos configurar nuestra conexión hacia SQL Server. Entonces podemos decir options. Vamos a ver esto por un momento. Vamos a ver que aquí tenemos un conjunto de opciones como el command timeout, el match batch size y la manera en que se van a generar los queries de paginación. Esto es importante si tú tienes una base de datos que es un poquito vieja, un motor de base de datos que es un poquito viejo, de SQL Server 2005 para atrás. La paginación funciona de una manera distinta con SQL Server de 2008, 12, 16 y 17. Entonces tú puedes utilizar esa opción para decirle a Entity Framework que genere las paginaciones que sean compatibles con esos motores viejos de base de datos. Pero eso no lo vamos a hacer ahora, yo solamente quería que vieras que aquí tú tienes un conjunto de opciones que puedes utilizar para configurar la manera en que Entity Framework va a trabajar con SQL Server. Lo que necesitamos entonces, como te decía, es el connection string acá. Yo me voy a conectar a una instancia de SQL Server, no voy a utilizar LocalDB, sino que voy a utilizar una instancia de SQL Server que se encuentra en mi máquina. Entonces yo lo que voy a hacer es que yo voy a pegar el connection string siguiente y aquí podemos ver que es un connection string bastante pequeño. Lo único que tiene es el data source, que es donde yo indico dónde se encuentra mi instancia de SQL Server, el initial catalog, que lo que hace es que es donde yo indico el nombre de la base de datos y que la seguridad va a ser integrada. Lo que quiere decir básicamente es que se va a utilizar el usuario de mi máquina, el usuario con el que yo estoy logueado en Windows, como para autenticarme en la instancia de SQL Server. Si tú quisieras utilizar usuario y password, indicarías aquí el usuario y el password de la instancia de SQL Server. Vamos a quitar esto y vamos a realizar unas cuantas configuraciones más antes de empezar a crear nuestras tablas de SQL Server. La configuración que yo quiero hacer es simplemente que se coloque en el log en la consola los queries los queries que genere Entity Framework, porque como te decía, la idea de Entity Framework es que vamos a interactuar con nuestra data a través de código de C Sharp, pero Entity Framework va a tomar ese código de C Sharp y lo va a convertir en código de SQL Server y nosotros quisiéramos poder ver ese código. Así que vamos a utilizar dos funciones. La primera es Enable Sensitive Data Logging. Esto es para que se muestren los parámetros que enviemos vía Entity Framework hacia SQL Server. Y por último, claro, debemos configurar el logger como tal. Entonces vamos a decir Use Logger Factory. Vamos a utilizar un logger muy simple que lo único que va a hacer es que nos va a mostrar los queries que muestre Entity Framework o los queries que emita Entity Framework, mejor dicho. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a decir New Logger Factory. Vamos a traer Microsoft Extensions Logging. Vamos a decir Add Console. Por eso tuvimos que instalar ese paquete de Add Console para poder agregar los queries en la consola. Y aquí vamos a utilizar una expresión lambda para indicar la configuración de nuestro logger. Como puedes ver, vamos a utilizar category acá y level acá. Y vamos a decir si el level, en el video anterior hablamos de los niveles de el log, si el log level es information y la categoría es igual a esta categoría, entonces vamos a permitir que se logue lo que sea que emita Entity Framework en la consola. Y ya con esto ya tenemos configurado nuestro Entity Framework para que use SQL Server y que emita mensajes en la consola. De nuevo, lo único necesario de aquí para tu trabajo sería la primera parte, que es la de SQL Server. Ya lo segundo es opcional y yo lo estoy habilitando más por fines didácticos, pero también es interesante saber que puedes loguear mensajes de SQL Server en tus logs para así, si quieres, monitorear cómo Entity Framework está generando los queries y asegurarte de que estos queries sean efectivamente buenos en caso de que quieras revisar que lo esté haciendo bien o si necesitas intervenir en cómo él está trabajando.